Existen muchas condiciones clínicas que pueden llevarte a la hipertensión pulmonar. Voy a poner en presentación porque no está en presentación. Muy bien. Hay una clasificación de la hipertensión pulmonar y la clasifica en hipertensión arterial pulmonar, aquella que forma parte del grupo 1 de la clasificación de la hipertensión pulmonar. Es una condición clínica caracterizada por la presencia de hipertensión pulmonar precapilar y resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood en ausencia de otras causas de hipertensión pulmonar precapilar como hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica u otras causas. La hipertensión arterial pulmonar incluye diferentes situaciones que condicionan un cuadro clínico similar y cambios patológicos virtualmente idénticos en la microcirculación pulmonar. Entonces, estamos hablando de dos entidades que están englobadas en una clasificación. La hipertensión arterial pulmonar como tal y la hipertensión pulmonar, sin ser, sin ponerle el término arterial. Esta es la clasificación hemodinámica de la hipertensión pulmonar. Existe una hipertensión pulmonar precapilar. Es una hipertensión pulmonar precapilar, donde la presión de la media pulmonar es mayor a 20 y la presión de oclusión la presión en cuña, ¿no?, de la arteria pulmonar es menor a 15 milímetros de mercurio. Aquí los grupos clínicos que tienen esta manifestación hemodinámica son las del grupo 1, que es la hipertensión arterial pulmonar como tal. El grupo 3, que es la hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar. Ahí el EPOC, está las bronquiectasias, la fibrosis pulmonar. En el grupo 4, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, la secundaria TEP. Y en los del grupo 5, que es la hipertensión pulmonar de causa no conocida o de causa múltiple. El otro tipo de hipertensión es la hipertensión pulmonar postcapilar. Y aquí están varios caracteres que tiene que tener y los clasifica en hipertensión postcapilar, que es aquella que tiene una presión de la pulmonar mayor a 20, pero con una presión en cuña de la pulmonar mayor a 15. En este grupo también está la hipertensión postcapilar aislada, en la que existe un gradiente de presión sistólico menor a 7 milímetros de mercurio o una resistencia vascular pulmonar menor a 3 unidades Wood. Y también está la hipertensión pulmonar combinada, que es pre y postcapilar, donde existe un gradiente de presión diastólica mayor a 7 milímetros de mercurio y una resistencia venosa pulmonar mayor a 3 unidades UT. Ahí están las hipertensiones pulmonares por enfermedad cardíaca izquierda y está el grupo 5 de hipertensión pulmonar de causa conocida o múltiple. Entonces, se dan cuenta que para que yo pueda clasificar en alguno de los grupos de hipertensión pulmonar, necesariamente tengo que hacer una hemodinamia, porque no me sirve la ecocardiografía. Estos son los grupos de hipertensión arterial, de hipertensión pulmonar, mejor dicho. Esta es la clasificación actual que va del 1 al grupo 5. En el grupo 5, el grupo 1 es la hipertensión arterial pulmonar como tal. En el grupo 2 está la hipertensión secundaria a enfermedad cardíaca izquierda. En el grupo está la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar o hipoxemia. Pues ahí va EPOC, bronquiectasias, enfermedad pulmonar intersticial difusa, por ejemplo, o secuelas de una TB grave, ¿no? En el grupo 4 está la secundaria a enfermedad tromboembólica, el TEP, y obstrucción de las arterias pulmonares por cualquier otra causa, como las vasculitis. Y en el grupo 5 está la hipertensión pulmonar de mecanismo no claro o multifactorial. Entonces, cuando ¿qué se dice?
disgrego cada una de las causas de hipertensión. Miren, ¿cuántas causas hay? Miles, ¿no? Por ejemplo, en hipertensión arterial pulmonar como tal está la idiopática y la hereditaria. La hereditaria se divide además en dos, en BMPR2 mutación, que no tengo idea de lo que sea, y otras mutaciones. También está en el grupo de inducida por drogas y toxinas. Y aquí también está otro grupo que es asociada a enfermedades del tejido conectivo, asociada al VIH, asociada a hipertensión portal, asociada a enfermedad cardíaca congénita y secundaria a esquistosomiasis, en el grupo de hipertensión arterial pulmonar. En el grupo de enfermedad venoclusiva pulmonar y hemangiomatosis capilar pulmonar, bueno, en realidad, perdón, hasta yo me estoy equivocando. Este grupo es de la hipertensión pulmonar. Miren cuántas hay. Está la idiopática, hereditaria, son un montón de patologías que te pueden llevar a hipertensión arterial pulmonar, donde están las características que hemos dicho, pero que es necesario ver si es con mm, una presión pulmonar mayor a menor a 15 Wood o una resistencia de la vena vascular pulmonar mayor a 3 Wood. Esto es hemodinámico. Esto tendría que hacer el cardiólogo. En el grupo 2, donde está la hipertensión pulmonar secundaria, enfermedad cardíaca izquierda, está, por ejemplo, la disfunción ventricular izquierda sistólica, la disfunción ventricular izquierda diastólica, la enfermedad valvular, la obstrucción adquirida congénita del tracto de salida o entrada y cardiomiopatías congénitas, estenosis de las venas pulmonares congénita o adquirida. Aquí la característica es la presión de la arteria pulmonar media mayor a 20, con una presión en cuña de la pulmonar mayor a 15, con un gradiente de la depresión diastólica menor a 7, ¿no? Eso es eh, hemodinamia. En el grupo 3 por enfermedad pulmonar, está todo lo que pueda hacer que se origine en el pulmón, EPOC, EPIT, SAOS, desorden de hipoventilación alveolar, la altura, vivir en las grandes alturas, o patologías de enfermedades del desarrollo que tienen las características hemodinámicas. En el grupo 4 está la enfermedad tromboembólica venosa, lógicamente el TEP es uno de ellos. También está el angiosarcoma, arteritis, estenosis congénita de las arterias pulmonares, con sus características hemodinámicas. Y en el grupo 5 de mecanismo no claro o multifactorial, una gran cantidad de patologías como la sarcoidosis, la enfermedad de Gaucher, que son metabólicas, algunos desórdenes tiroideos. Después está la enfermedad renal crónica, bueno, varias causas que tienen las características hemodinámicas que ven. Entonces, como podrán fijarse, para que yo pueda clasificar en esos grupos hemodinámicos, tengo que hacer una hemodinamia. ¿Y por qué es importante? Porque dependiendo de que yo encuentre, uno, llego al diagnóstico y dos, hago el tratamiento. Ahora pregúntenme, chicos, ¿cuántas hemodinamias yo he visto en mi vida? Tengo 27 años de neumóloga y ¿a cuántos de mis pacientes con hipertensión pulmonar les han hecho un estudio hemodinámico? Pregúntenme. ¿Quién va a preguntar? Doctora, ¿cuántos pacientes les hizo hemodinamia a A pacientes que hacen? ninguno. Listo. Fácil. A ninguno. ¿Por qué? Porque si bien yo podría llegar al diagnóstico de cuál es la causa precapilar, poscapilar, con presión en cuña alta o baja, o resistencia vascular pulmonar elevada o disminuida, el tratamiento, ¿qué le voy a dar? No hay en Bolivia el tratamiento. El único medicamento que existe es el sildenafil, que no se da a todos. Entonces, someter a un riesgo en la hemodinamia tiene un riesgo alto.
necesitas poner un catéter de Swan-Ganz, que aquí yo nunca he visto que ponga. Seguramente alguien hace, ¿no? Eso no que yo no haya visto no significa que no exista nadie que haga. Yo no he visto. Pero ¿para qué? Si no tenemos los medios para dar los medicamentos. A ver, busquen Bosentan y pregunten precio del Bosentan, que es uno de los medicamentos. Van a darse cuenta que, que somos un país donde eso no puede llegar porque el costo es demasiado elevado. Entonces, la respuesta es simple. A nadie, ninguno de mis pacientes tiene hemodinamia. Ni le han hecho y tampoco he pedido. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, por lo tanto, del paciente con hipertensión pulmonar? ¿Cómo debo yo sospechar o hacer mi sospecha clínica que el paciente tenga hipertensión pulmonar? Lo más importante es la disnea, que cuando está empezando la hipertensión pulmonar es de esfuerzo. Es el típico paciente que te dice, desde hace un tiempo atrás, cuando hago esfuerzo, por ejemplo, subir gradas, me canso. Yo no tenía eso, pero ahora me canso. Me siento y estoy súper bien. Saturan bien sentados, pero cuando caminan, desaturan. Tiene fatiga, puede tener dolor torácico, puede hacer síncope o presíncope, puede tener palpitaciones, edema, tos. Voy a tener que buscar factores de riesgo o condiciones asociadas, pero el síntoma cardinal es la disnea. ¿Qué voy a encontrar al examen físico? Generalmente nada, a un principio. Posteriormente empiezan las manifestaciones cardiológicas, como el reforzamiento del segundo ruido, un soplo de insuficiencia tricuspide y pulmonar, puedo encontrar. O la triada de Chávez. Busquen cuál es la triada de Chávez. Pero cuando está empezando, nada, solo tiene disnea. No tiene ninguna manifestación pulmonar, ni roncos, ni sibilancia, ni crepitante, ni estertor, ni crujir, nada. Absolutamente nada. Así que parece que no fuera una patología pulmonar como tal, o sea, neumológica, no pulmonar. Cuando el paciente se descompensa, pues hay datos de falla cardíaca derecha, como ingurgitación yugular, edema en miembros inferiores, ascitis, soplos o hepatomegalia, ¿no? Eso es cuando el paciente hace una falla cardíaca y es el motivo de su ingreso al hospital. Puedo encontrar la P pulmonar, ¿no? En el electrocardiograma, puedo encontrar en una placa de tórax esto, que es una inversión del cono de la pulmonar, que aquí es súper evidente, ¿no es cierto? Hasta el más bolivarista puede darse cuenta de esto, pero también puede darse cuenta de esto, de un aumento del grosor de la arteria pulmonar del lado derecho. ¿No ven? Todos podríamos darnos cuenta. O aquí también, miren cómo este hilio del lado derecho, súper gordo, sí, gordo como yo. Y esto, inversión del cono de la pulmonar. En algunos, no pocas veces, sino un número no despreciable de veces nos mandan de los policlínicos cuando esto es más redondito como nódulo pulmonar solitario o como ganglio infarto, como aumento del tamaño de como adenopatía del hilio, y resulta que es la pulmonar. No, aquí está la pulmonar, grande, gorda como yo. Se confunde. ¿Qué tengo que pedir? Pues hago todas las pruebas necesarias para ver hemograma, seguramente tendrá eritrocitosis. ¿Por qué? Porque la hipertensión pulmonar produce hipoxia y la hipoxia induce a eritrocitosis. Tengo que ver valores del azúcar, azoados, pedir pruebas de función hepática, perfil tiroideo, porque hemos visto ahí que una patología tiroidea puede producir hipertensión pulmonar, estudios de enfermedades autoinmunes por las colagenopatías y serología de VIH, porque estaba dentro del grupo de uno, ¿no? La patología, el VIH puede producir hipertensión arterial pulmonar. Entonces tengo que pedir todas esas cuando yo ya estoy sospechando que mi paciente tiene hipertensión pulmonar. Y lógicamente, para ver la función cardíaca, que no esté sufriendo el corazón, porque esto te dice, tu corazón está fallando, pido ProBNP.
o péptido arterial natriúrtico. Evidencia de clase 1C. Y el segundo paso es pedir una ecocardiografía. Se recomienda el ecocardiograma como prueba diagnóstica no invasiva de primera elección en caso de sospecha de hipertensión pulmonar. Evidencia 1C. Pero no me ayuda a diagnosticar hipertensión pulmonar, me ayuda a sospechar hipertensión pulmonar. Todo lo que yo pueda encontrar, que ni idea qué será aquí de una ecocardiografía, verno modificado, gradiente y demás, me ayuda a sospechar hipertensión pulmonar, pero resulta que bueno, todo esto, ¿no? Debo medirle el tamaño de la cavidad, la mortalidad del ventrículo derecho, el lugar del septo interventricular y la geometría del ventrículo izquierdo, evaluar la vena cava, debo medir el índice TAPSE, el índice TEI, eso hacen los cardiólogos para ver hipertensión pulmonar. Pero esta ecocardiograma me ayuda a ver probabilidad. ¿Qué tan probable es que este individuo esté con hipertensión pulmonar? Y me ayuda a clasificar el paciente así con colores, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Con estas variantes que se miden en la ecocardiografía, como la velocidad pico de la regurgitación tricuspidia, la presencia de otros signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar y la probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar me dice si es baja, intermedia o alta. Por ejemplo, si la velocidad pico de la regurgitación tricuspidia es menor a 2,8 o no medible, y además mi paciente tiene otros signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, me voy a inventar ya, como digamos, desvío del septo interventricular hacia la izquierda, pues la probabilidad es intermedia y está en amarillo. Si la velocidad pico es mayor a 2,8, entre 2,9 y 3,4, y existen otros signos de hipertensión pulmonar, la probabilidad es alta. Pero si está por encima de 3,4, la velocidad de regurgitación de la válvula tricúspide, ya no necesito otro, la probabilidad es muy alta. Ya no busco más otros signos de ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, otra vez, la ecocardiografía no me ayuda a decir, ah, sí, es hipertensión pulmonar, sino me ayuda a decir, es probabilidad baja, intermedia o alta. Y ahí se van viendo un montón de cosas. Miren, el diagnóstico es ecocardiográfico, todo lo que tiene que medirse y verse, por ejemplo, morfología de ventrículos, morfología de la arteria pulmonar y morfología y tamaños, diámetros de la vena cava inferior y de la aurícula derecha. Todo esto tiene que hacer el ecocardiografista para evaluar hipertensión pulmonar. Bueno, en otras palabras, esto hace el cardiólogo, no hace el neumólogo. Lógicamente, tendremos que pedir pruebas de función pulmonar para decir, no, es solo hipertensión pulmonar, como las pruebas de función respiratoria, ahí va curva flujo-volumen, yo no me quedara con una curva flujo-volumen, no, yo le haría todo, pletismografía, le haría difusión, le haría una oscilometría, bueno, tengo que hacerle una gasometría arterial, esta prueba que es súper importante, la prueba de la marcha a los 6 minutos y también pruebas de esfuerzo cardiovascular como la ergoespirometría. Todas esas pruebas me ayudarían a evaluar las primeras, pulmón, que esté íntegro en su función para decir, no, la causa de la hipertensión pulmonar no es el pulmón, para desclasificar en el grupo 13, ¿no ve? De causa pulmonar, ¿no ve? Entonces, decir, no se ha producido hipertensión pulmonar por culpa del pulmón que ha producido hipoxemia, porque es el principal estímulo. Eso me ayudaría. Le haría una gamografía de ventilación pulmonar, pero con el objetivo de ver TEP. Para eso es la gamografía de ventilación y perfusión, pero cuando yo pongo esta prueba en la balanza de sensibilidad y especificidad,
Pues no es ni sensible ni específico, para eso le hago una angiotomografía de tórax. Ah, dice, ¿no? Se recomienda gammagrafía o perfusión pulmonar para descartar hipertensión pulmonar por, por tromboembolia en pacientes con hipertensión no explicada, ¿no? En el que hayas hecho todo y todo salga normal y por ahí este estudio te sale mal, ¿no? Bueno, porque aquí lo más importante es la angiotomo. La angiotomo tiene mucha más sensibilidad y especificidad que la gammagrafía de ventilación y perfusión para el diagnóstico. Lógicamente que hay grupos de riesgo a los que no les puedo hacer la gammagrafía, o digo, la angiotoma, como a las embarazadas, a los renales, a los alérgicos al medio de contraste y a los bolivaristas. Entonces, bueno. Se recomienda la angiografía de la arteria pulmonar con tomo de contraste en los estudios con pacientes con hipertensión pulmonar de origen trombótico, clase 1C. Y la prueba más importante, la arteriografía pulmonar. Esta sí me ayuda a diagnosticar, a ver coágulos, ¿no ve? Y lógicamente cuando veo eso, o cuando hago el catéter, cuando hago esto, arteriografía pulmonar, voy a hacer seguramente un cateterismo cardíaco derecho más, que es la prueba diagnóstica para hipertensión pulmonar y poder clasificar en lo que realmente me importa. Precapilar, poscapilar, y estas son las recomendaciones para el cateterismo cardíaco derecho. Como dice aquí, se recomienda este cateterismo para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, grupo 1, y respaldar la decisión terapéutica. Eso es lo más importante. Y en todos los casos se recomienda que se hagan en lugares de centros de experiencia. No se hace en cualquier lugar, ¿no? O sea, tiene que ser un grupo de médicos, cardiólogos o por ahí son imagenólogos expertos en hacer esta prueba. Y ahí están todas las recomendaciones necesarias que se deben hacer y a quiénes se debe hacer. Cuando hacemos el cateterismo cardíaco derecho, no solo hacemos la prueba para ver si es pre o postcavilar, sino se hace un test de vasoreactividad. Y como dice aquí, solo indicado en centros con experiencia. Y bueno, o sea, ahí va, por eso no se debe hacer aquí, ¿no ve? En La Paz. No sé si harán afuera del país, o de la ciudad. Así que cuando yo tengo un paciente que tiene síntomas, signos e historia compatible con hipertensión pulmonar, mi segundo paso es hacer una prueba de probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar. Le pido una ecocardiografía para decir en qué riesgo está o en qué probabilidad está de que tenga efectivamente hipertensión pulmonar. Si la probabilidad es baja, si está en verde, pues considero otras causas y hago seguimiento del paciente. Si la probabilidad es alta o intermedia, considero la cardiopatía izquierda, alta resolución, pido todo y lo que hago es, aquí, ¿no? Referir a un centro especializado de hipertensión pulmonar. Pregunto, ¿en Bolivia habrá alguno? La respuesta es simple, no, no existe un centro especializado de hipertensión pulmonar. En otros países sí, ¿no? En otros países hay centros especiales donde se trata a los pacientes con hipertensión pulmonar y donde están los medicamentos para la hipertensión pulmonar, porque no es solo uno, sino son tres tipos diferentes de medicamentos que se puede dar a los pacientes con esta patología. Muy bien, entonces el algoritmo diagnóstico, ¿no? Si yo tengo un paciente con probabilidad alta o intermedia de hipertensión pulmonar y le hago todas estas pruebas, si confirmo el diagnóstico de cardiopatía izquierda o enfermedad pulmonar, si confirmo, busco datos de hipertensión pulmonar y disfunción del ventrículo derecho. Busco.
y debo tratar la enfermedad subyacente. Si este paciente mm, no confirmo con las pruebas necesarias el diagnóstico de hipertensión, digo, de enfermedad cardíaca izquierda o de enfermedad pulmonar, todo sale negativo, lo que tengo que hacer es una gamografía de ventilación y perfusión, ¿no? Y sigue aquí el algoritmo. Si en la gamografía de ventilación y perfusión existen defectos de perfusión incompatibles, lo mando, o sea, si tiene hipertensión pulmonar porque hay un trombo que no se ve en la angiotomo, lo mando a un centro especializado de hipertensión pulmonar, ¿no? Y así sucesivamente, pues la idea siempre es mandarlo a un centro especializado de hipertensión pulmonar. Ahora, ya una vez diagnosticado el paciente, yo evalúo el riesgo de hipertensión pulmonar eh, en relación a mortalidad estimada en un año. Lo pongo en esta clasificación, ¿no? ¿Qué tan probable es que mi paciente se muera, se petatee en un año? Y igualito está en verde, amarillo y rojo. Pero ¿cómo llego a a evaluar este riesgo de que se muera en un año con todos eh, em, estas características, como datos clínicos de falla cardíaca derecha, progresión de los síntomas, que hayan tenido síncope, clasi- clasificación funcional de la OMS? Aquí estaría, no sería no sé si es el NIJA, sinceramente. La prueba de la marcha a los 6 minutos, el test de esfuerzo cardiopulmonar, una prueba especial. Debería medir la concentración plasmática de ProBNP. Tendría que tener una imagen ecocardiográfica o una resonancia cardíaca y parámetros hemodinámicos. Y así lo clasifico en riesgo bajo, en riesgo moderado o riesgo intermedio para que se muera. ¿Por qué? Porque debes decirle al paciente y a su familia qué tan probable es de que se muera, ¿no? Al final, les comento, todo se trata de eso, de informarle al paciente o a su familia de que se vaya a morir o no el paciente. El segundo paso, el siguiente paso que debo seguir es cada cuánto lo evalúo. Y como podrán ver, es cada 3 o cada 6 meses, ¿no? Que debo evaluar al paciente haciéndole repitiendo casi todas las pruebas con la idea de medir la presión de la pulmonar y además qué efectos ha tenido esta hipertensión pulmonar sobre el mismo corazón, ¿no? Que es lo más importante. En conclusión, los síntomas de hipertensión pulmonar no son específicos y esto hace que exista un retardo en el diagnóstico. La disnea es el síntoma más importante que tiene el paciente. La hipertensión pulmonar lamentablemente está condicionado por múltiples patologías y en nuestro caso, los que estamos aquí en la altura, simplemente por vivir en la altura, estamos en riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar. Mm, y la evaluación diagnóstica con métodos costo efectivos y disponibles en nuestro medio es muy bajo, ¿no? Muy, muy malo. No tenemos. El cateterismo cardíaco derecho es muy caro. Los medicamentos para tratar la enfermedad son muy caros. La ecocardiografía es muy cara, vale 1.500 bolivianos. La ¿qué se llama? Angiotomografía de tórax es muy cara, vale más de 1.000 pesos. O sea, es una enfermedad que para llegar al diagnóstico necesitas plata. ¿Para qué? Para que no tengas ningún medicamento efectivo en este país. ¿Alguna pregunta? Y esto deberían manejar los cardiólogos más que nosotros, ¿no? ¿O no? Preguntas. Y les cuento que hay hipertensión pulmonar. Yo he visto varios pacientes con hipertensión pulmonar primaria, o sea, idiopática, y después del COVID a muchos que han quedado con lesiones del COVID y otros que han quedado con hipertensión pulmonar después de un evento de tromboembolismo pulmonar. Otra cosa que he visto es que
Aquí dan el sildenafil, tadalafil y todo lo demás a los pacientes con hipertensión pulmonar como si fuera tostado. Y no funciona, pues así. Yo para darle un medicamento tengo que demostrar que es efectivo en el paciente y seguirle dando, pero que si no sirve, ¿para qué le voy a dar? ¿No? Entonces, en mi hospital ha habido una queja durante unos 6 meses que desaparecía el sildenafil y daban a todos los pacientes con tromboembolismo pulmonar. Y no es así, ¿no? O sea, no sirve en todos los pacientes. A muchos pacientes míos lo que les he dicho es, váyanse a vivir a Santa Cruz, porque un estímulo importante aquí en la altura es la hipoxia, ¿no? La disminución de la presión alveolar de oxígeno. O sea, am, la altura hace que la unión del oxígeno con la hemoglobina sea mala. Y por eso tenemos una presión alveolar de oxígeno más baja. Entra menos oxígeno aquí a la altura. A ver, enciendan sus cámaras. Tanto en la altura como en la bajura, en el llano, la FiO2 es la misma, 0,21, pero la presión alveolar es diferente, la presión alveolar de oxígeno. Esa presión alveolar, que es realmente lo efectivo que va a pasar la membrana alveolocapilar, este, es lo que te ayuda a tener una adecuada saturación y lo que te ayuda a decir que no tienes hipoxia. En la altura ya está disminuida, o sea, ya somos hipoxémicos. Por lo tanto, nuestra saturación es más baja. Y por lo tanto, si tú tienes hipertensión pulmonar porque has hecho un TEP, esa condición de hipoxemia en la que vivimos, hipoxia frecuente, pues es la que condiciona que se produzca más hipertensión pulmonar. Entonces, lo que yo les digo a los pacientes que hacen TEP y que desarrollan hipertensión pulmonar, les digo, vayas a vivir al llano. Santa Cruz, el mejor lugar, porque ahí la disponibilidad de oxígeno en el alveolo es mayor que en la altura. Ni siquiera Cochabamba, porque Cochabamba está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, ni Tarija, que está a 2.100, ni Sucre, que está a 2.300. Tiene que ser llano, porque yo sé que ahí la disponibilidad de oxígeno en el alveolo es igual que pues en Estados Unidos, así, buena, los países que están a nivel del mar, ¿de acuerdo? Y lógicamente aquí no hay nada, no hay medicamentos. ¿Alguna pregunta? Listo, chicos. Con los de mi grupo Doctora, mañana, dime, una pregunta, perdón. Entonces, para la hipertensión pulmonar, ¿no habría tratamiento o tal vez se hay podría dar algún tratamiento. tratamiento como diuréticos o No, no sirve. No sirve ningún diurético, por si acaso. y el tratamiento entonces sí hay, pero es caro para Es Bolivia. súper. No, ni siquiera hay. Te Ah, voy a ok, decir doctor. los medicamentos. Te voy a decir los medicamentos que existen para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo? Ok. Pues el tratamiento de la hipertensión pulmonar depende mucho del estudio hemodinámico que tengas y porque tienen que saber si es precapilar o es postcapilar o es ambos, ¿de acuerdo? Una de las cosas importantes es en el paciente con hipertensión pulmonar darle oxígeno, porque un estímulo que acabo de decirles es la disminución del oxígeno en tu sistema, la hipoxia. Entonces, a los pacientes con hipertensión pulmonar, pues hay que darles oxígeno suplementario. Uno. El tratamiento específico para la hipertensión pulmonar, por ejemplo, aquí hay los antagonistas de los receptores de la endotelina, como el bosentan, ambrisentan, macitentan, que no tenemos.
están los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y los estimuladores de la guanilato ciclasa soluble, como el sildenafil, tadalafil, riociguat. De aquí tenemos el sildenafilo y el tadalafilo. También están los análogos de las prostaciclinas y agonistas de receptores IP. Estos suplen la deficiencia endógena de prostaciclina y nos ayuda a producir vasodilatación específica en la arteria pulmonar. ¿Qué medicamentos son? El epoprostenol, el treprostinil, el iloprost y el selexipag. No hay ninguno de esos en este país. Luego están los moduladores de la señalización de la superfamilia TGF-beta, como el sotatercept, naranjas. Naranjas, no hay. Y hay otros, aquí los bloqueadores de los canales del calcio, ¿no? Que sería el amlodipino, el diltiazem y el nifedipino, que funcionan muy poco, que no son muy buenos para tratar la hipertensión pulmonar. Los otros, como les he dicho, el bosentan, el sildenafilo y los análogos de las prostaciclinas, como el epoprostenol, sí, esos son específicos. Y eso sí funciona, pero para poder dar cuál, debo hacer un estudio hemodinámico. Hay otros más estudios. Ha salido recién un artículo donde hay un medicamento específico para la hipertensión arterial pulmonar, porque en la hipertensión arterial pulmonar existe un aumento del grosor del vaso. O sea, hay una, ¿qué se dice? Tiene un nombre, remodelación del vaso. Se vuelve gruesa el vaso sanguíneo. Entonces hay un medicamento ahora que está en marcha que lo que hace es, así como hacer que el vaso se vuelva otra vez delgado para que no aumente la presión, pero que debe costar un ojo de la cara. A mí me encantaría que busquen precio del Bosentan, precio del epoprostenol, para que vean lo caro que cuestan y que en nuestro país es el inalcanzable. El sildenafilo y el tadalafilo son baratos, ¿no? Hay además aquí, pero el tratamiento a veces es con los tres, a veces es con uno o con dos. Eso depende de lo que se encuentre en el estudio del cateterismo cardíaco derecho. ¿De acuerdo? Ok, gracias, doctora. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, chicos. Con mi grupo mañana a las 8 damos examen. No sé cómo, pero damos. ¿De acuerdo? ¿Cómo van a Listo, dar su doctora. examen? ¿Por internet? ¿Con el doctor Ordóñez? Sí, Sí, doctora. doctora. Doctora, Muy bien, que les vaya bien. Con mi grupo mañana 8. Chao, chicos. entonces aquí Jesús Hasta está luego, acá. doctora. Buenas noches, doctora.